¿Qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida en este día a esta casa de paz virtual. Yo le doy muchas gracias a Dios por brindarme la oportunidad de servirte una vez más. De verdad que es un privilegio estar en este lugar, brindándome el Señor la oportunidad de servirles. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Sin más, vamos a comenzar. Eres bienvenido a esta casa de paz. Gracias por lo que el Señor está haciendo en este lugar y por lo que Él hará. Así que ahí donde estás, acompáñame a orar. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias. Yo bendigo la vida de cada persona que habrá de escuchar este audio. Señor, yo les bendigo y te doy muchas gracias. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones. Gracias porque tú los has traído a escuchar tu palabra. Gracias porque tú has elegido a tu sierva, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Pon carbón de fuego encendido en mis labios para que seas tú el que ministre, seas tú el que hable, seas tú, Señor, el que haga prosperar, Señor, esta casa de paz. Y demos en el blanco conforme a tu voluntad. Queremos adorarte, Señor. Ato y reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu, Señor, que quiera venir a operar en contra de esta casa de paz. Lo ato todo hombre fuerte y lo echo fuera de esta casa, fuera de esta transmisión. Gracias, Señor, te amo, te bendigo y te doy muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Así eres tú, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltar tu santo nombre, queremos confesar cuán bueno eres sobre nuestras vidas. Así eres tú, Señor. Vamos, acompáñame a adorar a Dios. Si tú conoces esta adoración, cántala. Y si no, ponte en comunión con ella y acompáñanos a adorar al Señor. Acompáñame. Y estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Eres tú, así 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 eres tú. Está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres, Señor, así eres tú. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios. Abrimos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, para pedirte que nos permitas entrar en tu presencia, que nos permitas, Señor, aprender de ti, Señor, para tener acceso a los misterios que tú quieres revelarnos en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Ven, Padre, ven, Hijo, ven, Espíritu Santo. Permítenos, Señor, el privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia para poder recibir tus bendiciones. Así eres, Señor, milagroso. Abres caminos donde no los hay. Precioso, todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, transforma la atmósfera de esta casa de paz. Transforma la atmósfera, Señor, y bríndanos la posibilidad de estar en tu presencia, por amor a ti, Señor. Gracias, gracias porque tú estás sobrando. Te bendecimos. Vamos, dale gracias al Señor. Dile, bendito sea, Señor. Muchas gracias porque aquí estás tú conmigo, enseñándome lo que hoy tienes preparado para mí. Gracias, gracias, mi Dios, bendito seas. Eso es, dale, y si es posible, apláudele al Señor. Si tú puedes hacerlo, hazlo con un corazón agradecido, porque cuando nosotros somos agradecidos con Dios, Él siempre va a gozarse de esa expresión de gratitud que hay en nosotros. Amén. Bien, y sin más, vamos a comenzar nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de del Espíritu Santo de Dios, de lo importante que es en hablar en otras lenguas. Acabamos de pasar un tiempo muy importante, ese tiempo en el que el Espíritu de Dios se derramó. Recordamos en Hechos cómo el Espíritu Santo de Dios se derramó en aquel aposento alto, lugar en el que se encontraban todos los apóstoles y los seguidores de Jesús, después de que Él hubiese ascendido delante de nuestro Padre Celestial. Y Él dejó una encomienda, que cuando ellos recibieran al Espíritu Santo de Dios, entonces podrían ir y hacer discípulos. Entonces tenían que estar orando juntos, con un mismo sentir, un mismo pensar. Por eso se le llama juntos y unánimes, para que Él pudiese manifestarse y darles el empoderamiento que necesitaban para hacer la obra que Dios les estaba llevando a hacer. Y ellos no irían solos, ¿verdad? Así es que si tú y yo necesitamos hacer algo, lograr algo, emprender algo de acuerdo a lo que Dios ha movido tu corazón, o ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu mente, entonces te es imprescindible contar con el Espíritu Santo de Dios. Y una de las más grandes evidencias de que el Espíritu de Dios está en nosotros comienza
comienza con el orar en lenguas, orar en el Espíritu. Sin embargo, alguien que ore en el Espíritu no significa que tenga el Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, pudo haber sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el puede haber sido bautizado en lenguas, sin embargo, el Espíritu Santo ya no estará en esa persona. ¿Por qué? Pues lo vamos a aprender en este momento. Así que ahí donde estás, si te es posible, abre tu Biblia en 1 Corintios 14, versículo 2. 1 Corintios 14, versículo 2, y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, cuando nosotros hablamos en lenguas, como les acabo de platicar, lo que dice la palabra de Dios, es que ellos reciben ese poder, reciben ese bautismo de orar en el Espíritu, de hablar otras lenguas. Y esas lenguas se conocen como lenguas angelicales. Tienen varias características y beneficios y misterios muy interesantes que el día de hoy vamos a tratar, aunque sea brevemente. Y algo que es muy importante, de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, es que nosotros no hablamos en una lengua normal o natural. Así como hay idiomas en la tierra, también hay el idioma del cielo, y ese es el lenguaje celestial. Eso es orar en el Espíritu, eso es hablar en el Espíritu. Hablar ese lenguaje es un lenguaje muy especial, porque entonces ahora comprenderás que, o sabrás, que hablar en lenguas divinas requiere ser bautizado en ellas. No es como un lenguaje de la tierra, un lenguaje de este mundo que tú tienes que estudiar para poder aprenderlo. No, para poder tener acceso al lenguaje del Espíritu Santo, al lenguaje divino, lo único que tienes que hacer es anhelarlo. Es anhelarlo, ser un hijo de Dios, es decir, recibir al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor, y anhelar hablar y ser bautizado en estas lenguas angelicales. Nadie te entenderá ni tú mismo, aunque por este Espíritu tú hablarás un lenguaje o en una lengua que Dios sí entiende. De hecho, existe uno de los dones de los frutos del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, que es el don del discernimiento de interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas es ese don en el que sabemos que estamos hablando con Dios. Entonces, nosotros podemos estar utilizando ese lenguaje como cuando hablas cualquier otro idioma, y las personas que están a nuestro alrededor, si no hablan nuestro idioma, pues no comprenden lo que estamos diciendo. Entonces, así mismo pasa con todas las personas a nuestro alrededor. Aún siquiera otras personas que también hablen el lenguaje de Dios, tampoco saben lo que tú le estás diciendo a Dios, si no tienen este don de discernimiento, don de interpretación de lenguas. Si se tiene ese don, pues obviamente lo sabrá, pero si no, no. Así es que es bien interesante comprender esto. Hoy no vamos a hablar especialmente en hablar en el don de hablar otras lenguas, sino en el poder de orar en otras lenguas.
Cuando nosotros oramos en ese lenguaje de Dios, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Bueno, primero, como acabo de comentarlo, el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino le habla a Dios. O sea, en primer lugar, tú le hablas a Dios, porque nadie te entiende, pero Dios sí te entiende, y tu espíritu se conecta directamente con el Espíritu de Dios. Si hablamos en lenguas, nosotros tenemos acceso a misterios divinos. ¿Cuáles son los misterios del Espíritu Santo? Nosotros no lo sabemos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, del versículo 7 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, aquí Dios nos está diciendo que hablamos su sabiduría en misterio. Y Él ya había predestinado que nosotros tuviéramos acceso a esa sabiduría, porque dice que es para nuestra gloria. O sea, Él se glorifica en nuestras vidas. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, nadie conoce, ni ha conocido, ni hubiese conocido lo que Dios tenía para nosotros o lo que Dios tiene para sus amados. ¿Por qué? Porque eso Él se lo reservó. Lucifer, que fue un ángel de Dios conocido como Satanás, no conocía este gran misterio de Dios, las lenguas angelicales. Nunca habría crucificado al Señor si Él hubiese sabido. Dice aquí en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A mí me encanta esta cita bíblica. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y concluye en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A quién se las revela? Se la revela a sus hijos, aquellos que le aman. Dice, ¿y cómo las revela? Aquí dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar los misterios que Dios tiene preparados para sus hijos que le aman. Hay cosas en la Escritura, hay cosas en tu vida, hay respuestas que Dios tiene para ti, y que la única manera en la que tú vas a tener acceso a esas respuestas y a esos misterios, a esas interpretaciones que a nadie Dios le ha dado, es a través del orar en otras lenguas, de conectarte en la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué aquí lo dice? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir escudriñar? Él lo interpreta, Él nos lo muestra poco a poco, parte por parte. Es decir, el Espíritu Santo nos revela sus misterios, los misterios de Dios, lo que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, dice para nuestra gloria. ¡Qué hermoso lo que Dios está diciéndonos en este día! El orar en lenguas no simplemente es hablar palabras que para los demás parezcan sin sentido,
sino que oramos misterios que nuestro espíritu tiene necesidad de conocer, que aun cuando nosotros en nuestro consciente no sabemos, en nuestro inconsciente, nuestro espíritu los conecta con Dios y se los hace saber para que Él a su vez nos los revele. Por eso es necesario que nosotros siempre tengamos un lenguaje actualizado, es decir, lenguas nuevas, palabras nuevas. Así como nosotros aprendemos nuevas palabras en el idioma que hablemos y ampliemos nuestro vocabulario, así se amplía el vocabulario de Dios, del lenguaje de Dios. Y así y si no nos estancamos, eso habla de que nosotros cada día estamos prosperando en la comunión con el Señor. Las lenguas producen cambios directamente en nuestro espíritu. Nos ayudan a generar una mayor conectividad con Dios, una mayor intuición, discernimiento, y somos más intuitivos. Nuestra capacidad de intuir es más abierta, más sensible. Así nosotros podremos entrar al centro de alguna situación que queremos que Dios nos ayude a resolver o comprender circunstancias, situaciones que le hemos preguntado o pedido a Dios que nos ayude a entender. ¿Cuáles son entonces los beneficios de orar en lenguas? En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. O sea, si nosotros hablamos en estas lenguas extrañas, que son las lenguas angelicales, nos edificamos. Entonces, el primer beneficio que tenemos es la edificación. Nosotros nos edificamos a nosotros mismos cuando hablamos en lenguas. Amén. Y si profetizamos, entonces edificamos a la iglesia, porque cuando profetizamos estamos hablando de lo porvenir. Cuando oramos en lenguas, vamos a renovar nuestra mente, porque la razón siempre va a impedir que nosotros creamos ese fluir o creemos ese vínculo con lo divino, con lo espiritual, porque no lo vemos. Entonces la razón está determinada a bloquear nuestra comunión con lo espiritual, está determinada a bloquear nuestro entendimiento a lo que no comprendemos, a lo que no hemos visto, no hemos vivido, no hemos escuchado. Entonces siempre va a haber un obstáculo de parte de nuestra razón para que el Espíritu penetre en nuestra comunión con el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace nuestro espíritu? Trata de abrir un camino en el entendimiento a través de un bypass. ¿Qué significa bypass? Generar un camino nuevo, abrir una nueva posibilidad donde se pueda fluir, en este caso, con el Espíritu Santo de Dios, que nuestro espíritu no salte de alguna manera la razón y salte la razón y no se impida la conexión con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Amén. Número 2, cambia la atmósfera. Cuando tú tienes un lugar, para concluir el beneficio anterior, tú te edificas porque hay algo que sucede, que de repente te sientes mal, te sientes triste, te sientes enojado, te sientes agobiado. Para salir de esa condición y tener una condición de paz, de tranquilidad, ora en lenguas. Y si tú oras en lenguas, entonces vas a edificarte,
porque tu espíritu sabe lo que tú necesitas y se lo va a pedir a Dios, se lo va a pedir al Espíritu Santo de Dios y te vas a conectar directamente. Pero la razón puede impedir que esto suceda. Por eso tú tienes que orar en lenguas, orar y perseverar en orar en lenguas, para que esa conexión se dé y tú cortes lo que el enemigo o lo que tú mismo estás haciendo para boicotearte, para boicotear tu bienestar. Amén. 2. Transforma la atmósfera de un lugar. Si tú te mueves en esto, en el terreno espiritual, entonces estás moviéndote en lo sobrenatural. Es necesario que se genere una atmósfera que provoque. Por eso antes de hacer la casa de paz, siempre se debe crear una atmósfera de donde el Dios se sienta, donde se sienta la presencia de Dios. Antes de predicar o de hablar la palabra de Dios, se tiene que construir una atmósfera, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control, que sea Él el que tome el lugar, porque nosotros en nuestras fuerzas no podríamos. La palabra de Dios dice que Pablo era una persona sumamente educada, era una persona que incluso sabía hablar varios idiomas. En aquel tiempo pocos tenían acceso a tales niveles de educación como la que Pablo tenía. Es por eso que Dios lo usó para alcanzar multitudes. El que escribió la mayor parte del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque él tenía otro nivel de conocimiento, pero incluso eso le facilitó mucho, pero aún así, el predicar el evangelio, aún así, él decía, yo no vengo con mi carisma o con el conocimiento que yo tengo, yo vengo con la sabiduría de Dios, yo vengo con el conocimiento de Dios. Yo vengo con Él porque Él está conmigo, y si Él no estuviera conmigo, entonces nada podría hacer. De hecho, Él también dijo, yo tomo como nada mis estudios o lo que yo fui en este mundo. Lo tomo por basura, porque de nada me sirve que yo tenga todo este cúmulo de conocimientos si yo no tengo a Dios. Sin embargo, todo ese cúmulo de conocimientos que Dios le permitió tener, a los que él tuvo acceso, toda esa preparación de todos esos años, sus nacionalidades, porque él también tenía una nacionalidad romana y por eso tuvo acceso a Roma, le ayudaron a alcanzar esa gran cantidad de almas que pudo alcanzar. Así es que nosotros siempre debemos entrar con la humildad de reconocer que nada somos, aun cuando tengas una maestría, un doctorado. Eso no te ayuda a tener acceso a la salvación. Claro que te va a ayudar a alcanzar a mayor cantidad de personas para Cristo, a las que otras personas no tienen acceso. Sin embargo, ¿de qué sirve, como decía el apóstol Pablo, que hayamos tenido o alcanzado, dice, todo lo que hice o todo lo que alcancé, si estaba perdido, si mi salvación no estaba alcanzada? El único que nos alcanza la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Es ser humildes para reconocer quién es Él en nuestras vidas. Y cómo esa actitud humilde te puede llevar
a generar una atmósfera sobrenatural donde se ministre verdaderamente con el amor de Dios, donde tú permitas que el Espíritu Santo sea el que hable, que el Espíritu Santo sea el que predique, que el Espíritu Santo sea el que guíe. Todo lo que tú hagas. Amén. Entonces qué hermoso cuando nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos con lo que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas, para poder orar la perfecta voluntad de Dios. Nosotros necesitamos del Señor, necesitamos orar en lenguas. Creemos una atmósfera llena del poder de Dios a través de orar en lenguas. Entonces, número 1 dijimos, el orar en lengua se edifica. Número 2, cambia la atmósfera del lugar en el que te encuentres. Si hay una atmósfera donde hay mucha tensión, donde hay problemas, donde hay ansiedad, donde hay angustia, tú ora en lenguas y el Señor va a transformar esa atmósfera, va a generar una atmósfera de adoración, una atmósfera de lo que se necesite, de cambio, de tranquilidad, de paciencia, mansedumbre, lo que necesites. Necesitas una atmósfera de adoración, Él cambia una atmósfera de adoración. Quieres una atmósfera profética, el Señor lo hace. Él se mueve como Él quiere. Él transforma atmósferas, crea atmósferas, limpia los aires. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una guerra en la atmósfera, una guerra entre las tinieblas y el Señor, nuestro Dios, donde ellos no querrán que nosotros nos encontremos en una atmósfera de amor de Dios, en una atmósfera de donde Él nos hable, donde Él nos esté ministrando. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a interferir de alguna manera para que nosotros, pues, no recibamos lo que Él tiene para nosotros. Él cambia atmósferas, es un Dios de sanidad, es un Dios de milagros. Él nos ayuda a preparar su ambiente para que el poder que Él tiene fluya sobre nuestras vidas. También Él nos da acceso al conocimiento divino. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos orar como conviene. El poder de orar en el Espíritu dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces no sabemos ni cómo hablarle a Dios, ni cómo exponer la problemática, ni cómo expresarnos. Pero si nosotros le decimos al Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene, porque aquí dice tu palabra en Romanos 8:26, que yo soy débil y no sé pedir como conviene. Pero tú sí, Señor, intercede por mí. Yo te lo pido que mientras lloro en lenguas, tú me ayudes a interceder por mí y me digas qué es lo que yo tengo que interceder. Él nos da revelación de hacia dónde va la adoración, hacia dónde va la intercesión. Así es que para orar la perfecta voluntad de Dios debemos pedirle primero al Espíritu Santo que nos enseñe cómo orar. Si tú intentas transformar una forma de vida, intentas cambiar una forma de pensar,
con las estrategias de este mundo, créeme que no lo conseguirás. No conseguirás que produzca un impacto duradero. Será momentáneo, sin embargo, no será duradero. Pero si tan solo le permites al Señor la oportunidad de mostrarse en lo sobrenatural y enseñarte a orar, entonces verás cómo habrá un gran impacto en tu vida espiritual. Orar en el Espíritu genera cambios trascendentes en nuestras vidas. Impactos sobrenaturales, tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso la principal razón por la que orar en el Espíritu nos da acceso al conocimiento divino es de vital importancia comentarla. La principal razón es que nos da acceso al conocimiento de Dios. Así que antes de orar por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu negocio, por tu llamado, por tu propósito, por la respuesta que quieres, por tomar las decisiones si te encuentras en el valle de la decisión, primero debemos hablar con el Espíritu Santo. Porque mientras más ores en lenguas espirituales, más ores en lenguas, más sensible serás para escuchar la voz de Dios. Orar en el Espíritu puede penetrar el mundo espiritual y el Señor se conecta y nos da respuesta, sabiduría, inteligencia que solamente viene de Él. Nos acordaremos de lo que Él nos está hablando si tenemos que hacer algo que no hemos podido aprender. Si nosotros oramos en lenguas, si tú eres un estudiante y tú oras en lenguas antes de estudiar, antes de tomar tu clase y agradeces a Dios, verás la diferencia. Si mientras tu profesor o profesora esté hablando, tú oras en lenguas, obviamente no en voz alta, tal vez solo en tu mente, para que no se dé cuenta de que tú estás orando en lenguas. Si tienes alguna materia que no puedes comprender bien, que no puedes aprender bien o fácilmente, te está costando trabajo, ora en lenguas. Ora en lenguas y el Señor abrirá la ventana de los cielos para ti. Encontrarás como hay un mundo espiritual al que tú podrás tener un acceso mayor. Orar en lenguas y en el Espíritu y someterte a la voluntad de Dios te dará un acceso y poder para encontrar la solución a cualquier problema. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Amén. Y si tú quieres recibir las lenguas del Señor, este lenguaje del cielo, yo te pido que ahí donde estás, cierre tus ojos. Levanta tus manos y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, que me perdones por todo pecado que he cometido de manera consciente o inconsciente. Hoy reconozco que he fallado, Señor, y me arrepiento de todo corazón, porque el pecado bloquea mi comunión contigo. Perdóname, Señor. Yo te pido que cambies mi vida, que entres a mi corazón, que me bautices con tus lenguas, con tu lenguaje del cielo. Yo quiero comunicarme contigo. Yo quiero tener acceso a los misterios y a las revelaciones que quieres darme. Padre Celestial, yo te reconozco como mi Padre.
Te doy gracias por traer a este mundo a tu único Hijo, a morir por mí y por mis pecados. Y también reconozco que Él resucitó y ha traído la victoria de la salvación y más para mi vida. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero tener acceso a tus misterios. Quiero tener acceso a esa inteligencia y a esa sabiduría que solo de ti provienen para caminar en lo sobrenatural y en lo que viene de ti, Señor. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dile, Espíritu Santo, gracias. Yo quiero, y ahora voy a orar para que tú recibas este bautismo en lenguas. O robo shitarabakaya, brokotorobo senderebekaya. O brokorobo senderebekaya. O robo shita, mientras yo oro en lenguas y declaro que tú la recibes. Tú dile, Señor, yo te pido, repite conmigo, Padre Celestial, hoy yo te pido que tú me bautices con tus lenguas. Yo quiero hablar el lenguaje divino, Señor. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Dame ese bautismo en lenguas. Lo quiero, Señor. Lo quiero. Así como anhelo tu presencia, anhelo tu lenguaje, Señor. Te pido que tú me bautices en el nombre poderoso de Jesús, de Jesucristo de Nazaret. Amén. Se están abriendo los cielos, su espíritu descendiendo en este lugar, en este lugar. Ángeles suben y bajan, haciendo esta tu morada. Muévete aquí, habita en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hoy. Muévete aquí, habita en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete aquí, habita en mí. Oh, robo shitarabakaya, brokorobo senderebekaya, brokorobo siraba kerebe senderebekaya. Padre Celestial, en esta hora yo te pido, Espíritu Santo de Dios, bautiza a todo aquel hombre, aquella mujer que en esta hora quiera recibir el bautismo que proviene de ti, Señor. Santo Espíritu de Dios, bautiza a tus hijos, Señor. Bautízalos, Señor. Yo te pido que tú traigas un bautismo, Señor, en sus vidas. Señor, por cuanto anhelen, Señor, un bautismo que viene de ti, Señor, para recibir el lenguaje divino. Yo te pido, Señor, que tú les llenes. Llénalos, Espíritu Santo, llénalos ahora. Oh, robo shitarabakaya, brokorobo senderere. Oh, brokorororoboborobo, kendererebe, kendere. Oh, robo shitarabakaya. Recibe ese poder. Recibe la autoridad, recibe el denuedo. Recibe el lenguaje del cielo.
Brikaraba, siraba kendere bekaya, robo shitaraba saya, obro kororo boboboro kendere bekaya. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey de Reyes, porque también es obra de fe, Señor. Yo te pido que sigas moviéndote en sus vidas. Más, dales más, Señor, más. Y aquellos que ya hablen en lenguas, te pido un mayor género de lenguas. Te pido, Señor, mayores palabras, un mayor vocabulario, Señor. Impáctalos con un mayor vocabulario. Obro corobo, senderere bekendere bekaya, para que puedan tener acceso, Señor, a mayores misterios, mayores revelaciones, Señor, en sus vidas. Ahora en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Oh robo shiraba kendere bekira basendere. Gracias, Señor. Sello esta casa de paz con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, dándole a Él toda la gloria y toda la honra. Con su sangre preciosa la sello y le doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por lo que tú has de hacer, Señor, y por lo que tú estás haciendo. Yo declaro que toda necesidad de oración que hay en cada uno de mis hermanos en Cristo ahora, yo declaro que tú, Señor, suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los bendigo, Señor, y te doy muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme en este día, por recibir esta enseñanza de parte de Dios para sus vidas. Gracias nuevamente. Me despido de ustedes. Shalom. Hasta luego. Bendiciones. Bye.